Queremos que el Señor siga bendiciéndoles a cada uno en este nuevo día. Y deseamos compartir otra vez una porción de la palabra de Dios que nos siga ayudando para meditar en la obra de nuestro amado Salvador, hecha en la cruz a nuestro favor. Y que nuestras mentes sean preparadas para ese momento solemne de participar de la cena del Señor. Como Él lo dijo, hace esto todas las veces que lo hiciere en memoria de mí. Ahora, Hebreos capítulo 9, el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es la palabra que queremos destacar, la remisión. En el capítulo 10, el versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y una última escritura, en Mateo capítulo 26, cuando el Señor está instituyendo la cena allí en el aposento alto, el versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Que el Señor continúe derramando sus bendiciones con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, como hemos indicado, queremos destacar este tema acerca de la remisión de los pecados. Y la palabra remisión, como lo leemos en el diccionario, es la acción de remitir. Y ese verbo remitir tiene dos significados. Por una parte significa el enviar algo, enviarlo lejos. Y también esa palabra significa el perdonar o liberar a alguien de una obligación o de una culpa. Y en ese sentido es lo que la Biblia dice que ha ocurrido con nuestros pecados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Porque estaba establecido por Dios, como lo hemos leído, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y es que en la antigüedad, cuando Adán y Eva pecaron, Dios proveyó para ellos de una vestidura para cubrir su desnudez. Y uno entiende allí que para sacar esa piel con la cual ellos se cubrieron, hubo que haber un sacrificio que consistió en el derramamiento de la sangre de aquel animal del cual sacaron la piel para cubrir la desnudez. Y así fue instituido por Dios que para la remisión del pecado debía derramarse sangre, pero una sangre que tenía que ser inocente. Y eso lo expresa las Escrituras. Por eso que en los sacrificios por el pecado, la sangre de la víctima que era ofrecida sobre el altar, su sangre tenía que ser rociada sobre los cuernos del altar, pero también la sangre derramada a los pies del altar. Y es porque tenía ese significado. Era esa sangre derramada allí la que servía para la justicia divina, para la remisión del pecado. Y eso nos apunta a la obra del Señor Jesucristo. Lo hemos leído allí, que Él, cuando instituyó la cena, Él dijo que esta es la sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada
para la remisión de los pecados. Es que para que nuestros pecados fueran remitidos, la sangre del Señor Jesucristo, como la de el Cordero de Dios, tuvo que ser derramada. Allí sobre el altar de la cruz, el Señor Jesucristo experimentó la agonía y la angustia, los dolores por nuestros pecados. Pero su muerte allí, como lo describe la Escritura, fue una muerte cruenta, porque su cuerpo herido brotaba aquella sangre que por nosotros estaba siendo derramada para la remisión de nuestros pecados. Era la exigencia divina de la ley de Dios para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Porque como dice la Escritura, la sangre es la vida del cuerpo, porque allí está la vida del cuerpo. Por eso, cuando se hacía el sacrificio, el derramar la sangre implicaba el entregar la vida. Y así el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a entregarse por completo, a dar su vida en remisión de nuestros pecados. Pero aquella sangre que Él derramó no fue en vano. Esa sangre tuvo el resultado de que nuestros pecados hayan sido perdonados. La deuda que había de nosotros hacia Dios, aquella a la cual estábamos llamados a asumir la responsabilidad. Como dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a derramar su sangre para la remisión de nuestros pecados. Aquellos que hemos colocado nuestra fe y nuestra confianza en Él y hemos aceptado esa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados, hemos alcanzado el perdón por medio de la fe en Él. El resultado de su obra en la cruz, de su sangre derramada, ha traído para nosotros la remisión de nuestros pecados. Eso quiere decir que hemos sido liberados de la culpa que teníamos por causa del pecado, pero culpa que cayó sobre Él, culpa que Él sufrió, la pena de nuestros pecados, la llevó Él, la sufrió Él. Por eso fue castigado de esa manera. Ahora siendo Él el que llevó la pena de nuestros pecados, nos ha liberado a nosotros una sola vez y para siempre de nuestro pecado, de las consecuencias del mismo, que es la muerte. Pero en la lectura de Hebreos capítulo 10, hay la idea de que la palabra remisión está asociada a ese otro significado de llevar lejos, de enviar muy lejos. Y él dice allí, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. También por medio de la obra de Cristo, su sangre derramada, la remisión hecha para nosotros, hizo que nuestros pecados fuesen olvidados de parte de Dios. Como dice la Escritura, que los echó al fondo del mar, para figurar eso, de que Dios no tendrá más memoria de nuestros pecados que han sido perdonados y que han sido
limpiados por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. De manera que en esta mañana, cuando vamos a hacer memoria de la obra de nuestro amado Salvador, y pensemos así en el momento de participar de los símbolos, recordemos y tengamos presente que esa sangre representada allí por la copa, esa sangre que fue derramada, ha tenido el resultado de que nuestros pecados han sido remitidos. Dice las Sagradas Escrituras, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Alabamos y glorificamos a nuestro amado Salvador, que estuvo dispuesto a derramar su sangre para que nuestros pecados fueran remitidos y hoy gocemos del perdón de los mismos. Que el Señor añada bendición con su palabra. Amén.